Bueno, en este nuevo tema nos vamos a encontrar desarrollando lo que son los cuadriláteros. Vamos a ver eh, algunas figuras que van a estar relacionadas con los cuadriláteros y en otros casos que tengamos que ver con algunos polígonos que no tengan 4 lados, sino que tengan un poquito más. Pero esencialmente nos vamos a centrar en las figuras de 4 lados. Bueno, para empezar a desarrollar, lo que vamos a trabajar son estas consignas. En la primera decimos que en la figura ABCD, como se muestra aquí, es un cuadrilátero tal que el complemento del ángulo X mide 60 grados, el suplemento del ángulo Y mide 80 grados y la mitad del ángulo Z es igual al ángulo X. ¿Cuánto mide el doble del ángulo W? Bueno, como primera cuestión tenemos que tener en cuenta que en los cuadriláteros lo que se cumple es que todos los ángulos interiores de ese cuadrilátero van a sumar 360 grados. Entonces eso es un dato que tenemos que tener presente. Por lo tanto, cuando nosotros sumemos X, Z y W, vamos a corroborar si la suma de todos ellos miden 360 grados. Entonces lo que vamos a hacer acá es en primera instancia ver cuánto mide X, cuánto mide Y, cuánto mide Z y cuánto mide W, teniendo en cuenta los datos que tenemos aquí. Bueno, en primer lugar lo que nos dice es que estamos hablando del complemento del ángulo X. Entonces, complemento del ángulo X. Y el complemento tenemos que tener en cuenta que dos ángulos que son complementarios van a medir 90 grados, ¿sí? Entonces acá nos da como dato que el complemento del ángulo X mide 60 grados, ¿sí? Por lo tanto acá nosotros vamos a poder calcular X. Si tenemos 60, entonces lo que vamos a hacer es 90 menos 60 y esto nos va a dar igual a 30 grados. Por lo tanto acá ya tenemos el valor de X. Ahora vamos a ver qué otro dato tenemos. Dice que el suplemento del ángulo Y mide 80 grados. Entonces vamos al segundo dato que tenemos y habla del suplemento. ¿El suplemento de qué ángulo? Del ángulo Y. ¿Y qué vamos a tener en cuenta cuando hablamos del suplemento? Que dos ángulos suplementarios miden 180 grados. Por lo tanto, para hallar Y vamos a hacer 180 grados menos, dijimos qué cosa, el suplemento de Y. Entonces, Y mide 100 grados, perdón, 80 grados. Entonces menos 80 grados. Entonces esto aquí va a ser igual a 100 grados. Entonces ahí ya tenemos Y. Ahora, ¿qué nos va a quedar hallar? Nos va a quedar hallar Z. Vamos a ver qué datos tenemos acá. Dice, la mitad del ángulo Z es igual al ángulo X. Entonces acá vamos a ver el tercer paso. El tercer paso nos dice que la mitad del ángulo Z es igual, entonces Z ya dividido 2 va a ser igual a qué ángulo, al ángulo X. Entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar para encontrar Z. Vamos a hacer pasaje de término, entonces vamos a tener el 2, o sea que Z va a ser igual a 2 por X. Entonces vemos cuánto valía X, acá dijimos que valía 30, entonces 2 por 30 serían 60 grados. Muy bien, está entonces, hasta acá tenemos X y Z. Ahora tenemos que hallar W para encontrar el doble del ángulo W. Y ahí tenemos en cuenta lo que dije al principio y decimos que todos los ángulos X más Y más Z más W van a sumar 360 grados. Entonces vamos a reemplazar ahora. Decimos que X es 30 grados, más Y es 100 grados, más Z que es 60 grados, más W que es lo que no sabemos. Esto sería 360 grados. Bien, ¿cuánto sumarían todo esto?
sería 160 más 30 serían 190. Por lo tanto, el ángulo W va a ser igual a 360 grados menos 190. A lo que iríamos entonces que W va a valer 170 grados. ¿Y cuál es nuestra pregunta? La pregunta dice, ¿cuánto mide el doble del ángulo W? Entonces, el doble del ángulo W va a ser igual a 2 por 170 grados. Esto equivaldría entonces a decir que el doble del ángulo W equivale a 340 grados. Entonces acá